Tullamore, un pequeño pueblo en el corazón del condado de Offaly, Irlanda. Un lugar donde las calles arboladas se extienden en silencio y donde los lugareños lo llaman con orgullo la Tierra de la Paz. En 2022, este fue el hogar de Aisling Murphy, una joven de 23 años, brillante, decidida y que siempre irradiaba como el sol de la mañana. Desde pequeña, Aisling tuvo un sueño sencillo pero noble: convertirse en maestra. Y apenas unos meses después de graduarse, ese sueño se hizo realidad. Fue contratada para enseñar en la Escuela Nacional de Durrow, un lugar que rápidamente llegó a llamar su segundo hogar. Para Aisling, enseñar no era solo un trabajo, era amor, era propósito. Ella no solo impartía lecciones, inspiraba. No solo estaba presente en el aula, tocaba el corazón de cada niño. Aisling asumió su labor como si hubiera nacido para ello, como pez en el agua. Se sumergió en la educación con facilidad y devoción. Sus colegas decían que se sentía como si siempre hubiera estado allí. Una pieza del rompecabezas que siempre había pertenecido, una parte insustituible de la pequeña y unida familia llamada Durrow. Su padre, Ray, solía hablar con orgullo, diciendo que Aisling nunca se detenía. Vivía cada día con pasión y propósito, siempre esforzándose por convertirse en la mejor versión de sí misma. Pero lo que hacía que la gente la quisiera aún más era su humildad y entrega. Aisling siempre alentaba a sus alumnos a superar sus límites, pero nunca les pedía hacer algo que ella no estuviera dispuesta a hacer. Con Aisling, el liderazgo no venía de las palabras, venía del ejemplo. Aisling no era solo maestra, era artista de corazón. Alguien que creía que la creatividad era el segundo latido del alma. Para retarse a sí misma, una vez compró un set de gaitas irlandesas Willian, uno de los instrumentos más difíciles de aprender en Irlanda, solo para demostrar que, si realmente se lo proponía, nada era imposible. Y lo logró. Dominó cada nota, cada respiración, con admirable persistencia. Su amor por la música no fue accidental. Creció con ella, impregnado en su infancia como un regalo de su madre. Kathleen, una mujer con un profundo amor por las artes. Fue Kathleen quien le transmitió la pasión por las melodías tradicionales, por la belleza suave pero profunda de la música irlandesa. En la escuela, Aisling era el centro de cada escenario. En las artes y en el deporte, cantaba en el coro, tocaba en la orquesta, competía en el equipo de camogie, un deporte tradicional irlandés, y era miembro activo de una banda local de música folk. Donde hubiera conexión, alegría y risas, allí estaba Aisling. Muy pronto, su talento fue ampliamente reconocido. Aisling se ubicó entre el 5% superior de las violinistas de todo el país. Se presentó en el Tullamore Tradfest, el festival de música tradicional más grande del pueblo, donde la música que creaba dejaba en silencio a todo el auditorio. Aisling era una chica de familia, en el sentido más sincero y profundo de la palabra. Sin importar cuán apretada estuviera su agenda, siempre encontraba tiempo para cenas cálidas y conversaciones llenas de risas con sus padres, Ray y Kathleen. Su hermana Amy y su hermano Cathal. Para ella, la familia no era solo un sistema de apoyo, era donde se nutrían el amor, el carácter y los sueños.
También vivía una hermosa relación con su novio, Ryan. Aisling conoció a Ryan por primera vez en un baile escolar cuando apenas tenían 15 años. Salieron un tiempo, luego siguieron caminos separados, aún jóvenes, aún en crecimiento. Pero se mantuvieron en contacto y unos años después volvieron a encontrarse y nunca miraron atrás. Habían comenzado a planear su futuro soñado, un hogar, matrimonio, hijos. Ryan decía que Aisling tenía una sonrisa reconfortante y una risa que iluminaba la habitación, sin importar lo mal que te sintieras. Ella siempre lograba hacerte sentir mejor. En la tarde del 10 de enero de 2022, Aisling pasó por la casa de Ryan. Su familia estaba aislándose debido a un caso de COVID-19, así que solo dejó algunas compras en la puerta. Sin entrar, sin abrazo, aunque lo deseaba. Realmente solo quería abrazarla, recuerda Ryan. Pero mantuvieron la distancia, porque en solo 10 días estarían juntos en un viaje que habían planeado desde hacía mucho tiempo. 2 días después, el 12 de enero, Aisling terminó su jornada de clases como de costumbre. Como siempre, salió a correr un poco. El deporte siempre había sido su forma de liberar el estrés, y una rápida carrera a lo largo del Gran Canal era su preferida. Antes de salir, se volvió hacia su madre y le preguntó a dónde iría a correr. Kathleen dudó, sintió inquietud. ¿Por qué no vas a otro lugar, Aisling?, le sugirió suavemente. Aisling solo sonrió, abrazó fuerte a su madre y dijo: «Ay, mamá, tengo 23, te quiero». Luego salió por la puerta. Pronto, Aisling ya estaba fuera de la casa, desvaneciéndose suavemente en la pálida luz de la tarde en Tullamore. Corrió por el Gran Canal, un tramo tranquilo y pacífico donde los lugareños hacían ejercicio. Paseaban a sus perros y encontraban un poco de calma en medio del ajetreo diario. A las 3:15 p.m., en un tramo de camino llamado Fiona's Way, nombrado en honor a una mujer que desapareció en 1996, Fiona Pender, otras 2 mujeres corrían por el sendero del canal. Caminaban con paso firme cuando sintieron que algo andaba mal. A un costado del camino, una bicicleta yacía sola, inclinada sobre el pasto. No había nadie alrededor, y entonces escucharon un sonido. Débil, intermitente, parecía el llanto de una mujer que venía del denso bosque junto al sendero. Al principio, pensaron que quizá la chica se había caído de la bicicleta y se había lastimado. Así que se apresuraron para ayudar. Pero al acercarse, la escena las dejó sin palabras. Un hombre estaba aplastando el cuerpo de una joven, inmovilizándola contra el suelo entre los arbustos espesos. Alrededor del cuello de la chica había un pequeño collar, un dije plateado, grabado con un nombre: Aisling. El hombre pareció notar que alguien se acercaba. Giró la cabeza, apretó los dientes y gruñó con fiereza: «¡Váyanse!». Las 2 mujeres entraron en pánico. Dijeron que la chica en el suelo aún se movía. Sus brazos y piernas forcejeaban, tratando de escapar. Pero extrañamente, no gritaba, ni un sonido, ni un pedido de ayuda. No tenían teléfonos. El lugar estaba completamente desierto. En desesperación, gritaron al atacante que ya habían llamado a la policía y luego corrieron hasta la casa más cercana para pedir ayuda. La policía irlandesa, la Gardaí, llegó rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde. Aisling Murphy fue hallada tendida,
Inmóvil, su agresor había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de los mejores esfuerzos de los paramédicos, murió. Había sido estrangulada y apuñalada 11 veces en el cuello, debido a una severa pérdida de sangre. Sus llaves fueron encontradas cerca de su cuerpo, caídas durante el forcejeo. Los expertos creen que Aisling intentó usarlas para defenderse, para luchar por su vida. January 2022, shortly after 4 p.m., Gardaí from Tullamore Garda Station attended to an incident at the Grand Canal Way at Cappancor in Tullamore, following a call from a member of the public. At the scene, Gardaí discovered a young woman with serious injuries. Medical attention was provided, but despite the best efforts of the medical team who attended, this young lady passed away. This area here, where the crime occurred, is popular among Tullamore residents and is widely used for recreational purposes. The victim of this crime is Aisling Murphy, a 23-year-old local lady from the Blue Ball area of Tullamore. Our thoughts and prayers are with Aisling's family at this time, and indeed the wider community, her teaching colleagues, and the children she taught who are without their teacher today. Immediately following the discovery of this crime, a full-scale murder investigation was launched. Personnel from the National Specialist Units, including the National Bureau of Criminal Investigation, have been assigned to the investigation. No stone will be left unturned in bringing this perpetrator of this crime to justice. At this stage, there is no information that the victim and her killer were known to each other. From inquiries we've carried out, we believe this crime was committed by one male who acted alone. We're appealing for witnesses who may have seen any person who is behaving unusual in that area. Any information you have, however insignificant you think it may be, we need to hear from you. Las dos mujeres que corrían dieron la descripción más detallada posible del atacante. Llevaba una chaqueta bomber azul marino con hombreras y costuras prominentes en la espalda, un estilo muy distintivo, fácil de reconocer. Cerca de la escena, la policía encontró una bicicleta abandonada. Se cree que era de él. Era una bicicleta de montaña Falcon de cuadro verde con manubrios rectos. Gardaí have issued a very specific appeal for information relating to a mountain bike. What can you tell us? Yeah, the Garda Commissioner held a press conference here in the last half hour. Now, we understand they have seized that bike, but it's crucial to the investigation, they say, and they want to know about the movements of that bike, not just yesterday, but in the preceding few days. They also want to know if anybody owned it or if it had been stolen, and where it has been over the last couple of days. Varias personas que estaban cerca del área en el momento del ataque se presentaron para hablar con la policía. Sin embargo, nadie aportó información lo suficientemente específica como para identificar al agresor. La investigación parecía estar en un punto muerto, hasta que examinaron el dispositivo en la muñeca de Aisling, un Fitbit. A partir de los datos recuperados, la policía pudo reconstruir una cronología precisa casi al minuto. La carrera de Aisling comenzó a las 2:51 de la tarde. Todo parecía normal durante los primeros 30 minutos. Luego, el Fitbit registró movimientos erráticos, rápidos, fuertes y caóticos a las 3:31 de la tarde. El dispositivo dejó de registrar latidos. A partir de esto, la policía determinó la ventana del ataque. En solo unos pocos minutos, Aisling había sido agredida y brutalmente asesinada. La policía irlandesa, la Gardaí, emitió un comunicado. Creen que el atacante actuó solo. Y un detalle crucial, no creen que Aisling lo conociera. Fue un ataque al azar. El sospechoso pudo haber resultado herido, ya que Aisling se defendió ferozmente. Podría tener cortes o moretones por la forma en que ella resistió y por cómo usó sus llaves en defensa propia. The person who attacked Aisling here was disturbed by two women.
who were then able to give a description to the Gardaí. It fitted a man who was already well known in the area for violent criminal acts. A 40-year-old man was subsequently arrested and is still being questioned this evening. Basándose en la descripción dada por las dos mujeres corredoras, los detectives rápidamente tuvieron una pista. Solo unas horas después de que se descubriera el cuerpo de Aisling, arrestaron a un hombre de poco más de 40 años para interrogarlo. Pero después de revisar y contrastar las pruebas, la policía se vio obligada a liberarlo. No había suficiente para acusarlo. El hombre era completamente inocente. Sin embargo, la pesadilla no terminó allí. Su nombre y su foto se difundieron rápidamente en las redes sociales. Se convirtió en el blanco de amenazas, acusaciones e intensa indignación pública. Tanto así que la policía tuvo que reubicarlo en un lugar seguro para su protección. Una vez más, la investigación volvió al punto de partida, pero la ira del público crecía más que nunca. 24 hours after the brutal murder of a young woman out jogging along the banks of the Grand Canal widely used for recreation, Tullamore and the wider area is this evening numb with shock and grief. Throughout the day in Tullamore, there has been just one topic of conversation. In the close-knit tapestry of communities in and around Tullamore, people have been remembering Aisling Murphy. The sense of shock is particularly acute for young women in the area, many of them regular users of the waterside amenities here. It just makes young people like us think you're not really safe anywhere. I have two little girls and we bring them walking along that canal, but I'd second guess it now. It's shocking to say she was out for a daily jog and just life gone from her now. As locals gather the Murphy family into their collective embrace tonight, treasured memories of a valued member of the community abound. Say the town is numb and everyone around here, it's hard to believe it. Nervous and frightened and shocked, all into one. Nervous, frightened and shocked. I know that people are feeling shocked, but also angry, and I share that anger. This is a woman's worst nightmare, and I say that because while no woman should have to take measures when they're going out and about to stay safe, Aisling was out during the day. It was bright. There was a lot of people about, and she was in an area that local people felt was always safe, and yet this has happened to her. It is every woman's worst nightmare. It is every family's worst nightmare, and so everything will be done to ensure that the Gardaí have the support that they need to bring about justice, and that whoever is responsible for this will face the full rigours of the law. Detectives are still trying to establish a motive for the murder. They're examining all possible lines of inquiry, if it was robbery, if there was a sexual motive, and they say they're keeping an open mind. El caso de Aisling Murphy se propagó rápidamente por toda Irlanda y el mundo. Los medios estaban saturados de cobertura. Las redes sociales explotaron con publicaciones, discusiones y llamados a la justicia. Cientos, incluso miles de personas se comunicaron con la policía con la esperanza de aportar algo que ayudara a identificar al asesino. Pero, como suele ocurrir en crímenes que atraen tanta atención, las redes sociales no solo fueron un espacio para compartir apoyo, también se convirtieron en un lugar de juicios. Trágicamente, en este caso, algunas personas no se enfocaron en el crimen, sino en el lugar que Aisling eligió para correr. Dijeron que la zona era demasiado solitaria. Laura Bates, una activista por los derechos de las mujeres, escribió una respuesta contundente. Señaló que enfatizar el «dónde» en realidad equivale a una forma de culpar a la víctima, no siempre directa, pero sí profundamente dañina. Entiendo por qué la gente escribe cosas como «solo estaba corriendo» o «solo estaba caminando a casa». Después de la muerte de Sarah Everard, esas frases se volvieron tendencia. Lo entiendo. Proviene del dolor y la indignación, pero, sinceramente, no importa lo que ella estuviera haciendo. Cuando decimos «solo estaba», estamos insinuando, quizá sin querer,
que si hubiera estado haciendo otra cosa, esto no habría ocurrido, y eso es simplemente falso. Habían pasado 48 horas desde que Aisling Murphy fue asesinada. En ese breve lapso, toda una nación quedó sacudida hasta lo más profundo. Se realizaron vigilias y homenajes en todo el país, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades. No solo ciudadanos comunes, sino también políticos de alto rango asistieron, encendiendo velas e inclinando la cabeza. Miles se reunieron, desafiando el frío y el pesado dolor que cubría el aire. En la Escuela Nacional de Darrow, donde Aisling había enseñado, el director habló entre lágrimas. Todos estamos profundamente conmocionados por lo sucedido. Es difícil de creer. Ayer mismo estaba aquí, de pie frente a sus alumnos de primer grado. Y hoy, ellos llegan a clase con los ojos llenos de lágrimas. Pero su maestra ya no está. El 14 de enero, unas 100 personas se reunieron en silencio frente al Parlamento irlandés en Dublín para honrar a Aisling. Solo unas horas más tarde, ese número había crecido a más de 1000. Y poco después, el entonces Taoiseach Micheál Martín y su futuro sucesor Leo Varadkar se encontraban entre la multitud, a la luz de las velas, en medio de sollozos y un silencio doloroso. Varadkar dijo: «El asesinato de Aisling ha unido a todo el país, en duelo y en indignación». La investigación avanzaba rápidamente. La Gardaí, la policía irlandesa, se mantenía hermética, pero el público lo percibía. Se estaban acercando a la verdad. El 17 de enero, la Gardaí anunció que habían logrado un avance significativo. En realidad, aunque aún no era público, acababan de recibir un extraño correo electrónico a las 10:44 de la noche. Parte de su contenido decía: «Estimado responsable, yo soy quien mató a Aisling Murphy. Lo siento profundamente». De inmediato, la policía lanzó un rastreo digital. Siguieron la dirección IP y las huellas técnicas y, solo unas horas más tarde, identificaron al remitente, un hombre de mediana edad, que vivía solo, con un historial de alcoholismo severo y problemas graves de salud mental. Cuando fue interrogado, el hombre dijo que con frecuencia sufría lagunas mentales después de beber. No recordaba lo que había escrito esa noche. Y, ya sobrio, insistió: «No sé por qué envié ese correo. No tengo nada que ver con el caso». Al principio, los investigadores tuvieron esperanzas. Pero después de contrastar su agenda, testigos y la ubicación de sus dispositivos, el hombre fue totalmente descartado como sospechoso. Una vez más, estaban de vuelta en el punto de partida. Sin embargo, solo unos días después de la tragedia, ocurrió un avance inesperado, y esta vez fue el rayo de luz que los investigadores habían estado buscando desesperadamente. En un hospital ubicado bastante lejos de la escena del crimen, apareció un hombre de 31 años con heridas extrañas, arañazos, moretones y cortes profundos en el rostro. Entró en silencio para recibir tratamiento, sin dar una explicación clara de cómo se había lastimado. Para ese momento, la noticia de la muerte de Aisling Murphy ya se había difundido por todo el país. Las enfermeras del hospital sospecharon de inmediato y llamaron a la policía. Cuando llegaron los detectives, sus sospechas se confirmaron rápidamente. El hombre se mostró inusualmente reservado. Le hicieron una verificación de antecedentes
y descubrieron 2 vehículos y 2 propiedades vinculadas a él, una en Dublín, a más de 1 hora en coche de la escena del crimen, y otra a solo 8 minutos de donde Aisling había sido asesinada. En el hospital fue interrogado. El hombre afirmó que había sido atacado por un desconocido que llevaba una mascarilla verde, pero la historia era vaga, porque era durante la pandemia y todos usaban mascarillas. Pasó tan rápido, dijo. No recuerdo nada. Le mostraron una foto de Aisling. El hombre negó con la cabeza. Nunca la he visto, ni siquiera en la tele. Veo las noticias, pero no hablo inglés. No entiendo. Los detectives sabían que había más que él no estaba diciendo, así que lo dejaron reflexionar. Y le dijeron que volverían. Poco después, al hablar de nuevo con los detectives, afirmó que la persona que lo había atacado era la misma que había atacado a Aisling. Según él, ambos caminaban por el mismo sendero, y el agresor de repente se lanzó. Insistió. Él no tenía nada que ver. De hecho, dijo que había intentado salvar a Aisling. Yo no la lastimé, aseguró. Solo quería ayudar. Pero luego, solo unos minutos después, la historia volvió a cambiar. Se le escapó una confesión. El hombre susurró de repente. Yo lo hice. Maté a alguien. Soy culpable. El asesino. Los detectives inmediatamente lo advirtieron. No tienes que decir nada más. Tienes derecho a guardar silencio. Pero el hombre parecía incapaz de detenerse. Sus emociones reprimidas estallaron en frases entrecortadas y frenéticas. Lo siento. Vi a una chica que nunca había visto antes. Tenía en la mano el cuchillo que uso para cortar cadenas. Cuando ella pasó, yo simplemente la corté. Le corté la garganta. Entré en pánico. Eso fue lo que dijo antes de romper en llanto. Miró a los detectives y les preguntó, ¿cuánto tiempo me darán? ¿10 años? Luego señaló su estómago, donde eran visibles 3 heridas profundas, 3 puñaladas que los investigadores creen que pudieron provenir de las llaves que Aisling apretaba en su mano durante sus últimos momentos. En un último y desesperado acto de defensa propia, voluntariamente proporcionó una muestra de ADN. Esa muestra fue inmediatamente analizada con las pruebas forenses recolectadas del cuerpo de Aisling. Y, como era de esperarse, el ADN encontrado debajo de las uñas de Aisling, donde ella había arañado y luchado con todo lo que tenía, resultó ser una coincidencia perfecta con este hombre. El 18 de enero, cientos de personas se reunieron para asistir al funeral de Aisling. She was the light of their lives, and the murder of 23-year-old Aisling Murphy has stunned Ireland. The President and his wife comforted her parents, brother, sister and boyfriend as they arrived for her funeral. La dama Ash, la hermana de Aisling, y su novio estuvieron entre los dolientes en su funeral. En ese momento, también asistieron el presidente Michael D. Higgins y su esposa, Sabina. La ministra de Justicia, Helen McEntee, se unió a ellos, junto con cientos de personas más que acudieron a rendirle su último homenaje. A las 11 en punto de la mañana de ese día, las escuelas de todo el país hicieron una pausa para guardar un minuto de silencio nacional en honor a Aisling. En la Escuela Nacional de Durrow, donde ella había enseñado, los pequeños alumnos, los mismos niños a quienes había guiado y cuidado, se alinearon a lo largo de la carretera.
Sostenían fotografías de ella en sus diminutas manos e inclinaban la cabeza en un silencio solemne mientras pasaba la procesión fúnebre. Durante el servicio, Ryan, el novio de Aisling de toda la vida, se levantó para hablar en nombre de ambas familias. Su voz se quebró de emoción al decir: «Ella fue el gran amor de mi vida. Atesoraré los 5 maravillosos años que compartimos por el resto de mi vida. Espero que algún día, si Dios lo permite, volvamos a encontrarnos y terminemos los sueños que una vez comenzamos. Adiós, pero no para siempre. Te amo. Vivirás en nuestros corazones y recuerdos por siempre». Fue un día increíblemente emotivo, uno que marcó tanto una despedida como un punto de inflexión. Porque ese mismo día, el ginecólogo del hospital informó oficialmente que el hombre bajo estrecha observación había sido arrestado y acusado del asesinato de Aisling Murphy. Well, we start this hour with that breaking news. The arrest made on suspicion of murder, a man in his 30s. This is regarding the murder of Aisling Murphy, the school teacher who was murdered last week in County Offaly. We can speak to our correspondent David Blevins now. And David, this arrest took place shortly after Aisling's funeral today. Yes, police are providing very little detail at this stage for operational reasons, other than to confirm that detectives investigating the murder of the 23-year-old primary school teacher last Wednesday have arrested a man in his 30s. He's currently being detained at Tullamore Garda Station under Section 4 of the Criminal Justice Act 1984, and that questioning could go on for some time. The An Garda Síochána, the Irish Police Service, are adamant that they will not be making any further comment at this stage, but it is nonetheless a significant development, and as you say, it comes just a matter of hours after the small village of Mount Bolus in County Offaly came to a complete standstill for the funeral of Aisling Murphy. There can be no question whatsoever about the esteem in which she was held. Literally hundreds upon hundreds of people turned out and packed into and around the small parish of St. Bridget. The mourners were led by her parents, her brother, her sister and her boyfriend. Ireland's President Michael D. Higgins and his wife Sabina came along. There were some very touching scenes as they comforted the family in the church and gently placed their hands on Aisling's coffin. Also there, the Prime Minister and Taoiseach Micheál Martin, and that's because really the murder of this young woman has had an enormous impact both at home and abroad. People are not just saddened by it, they are very angry about the fact that after all this time women are still being subjected to violence, and there have been all sorts of vigils and calls for a change in attitude, for this to be the watershed moment. Aisling Murphy was just one of those very special people, it seems. A very popular school teacher. Her own class of 5 and 6-year-olds provided a guard of honour as her coffin arrived at the church this morning. She was a talented camogie player on the pitch, very popular too, and in fitting form, I think, in this rural part of Ireland, County Offaly, traditional musicians both inside and outside the church paid their respects to a very talented fiddle player, and I think that's the important thing to remember today. While the murder investigation continues behind the scenes, and while there has been this arrest, this is a day when Aisling's family and friends want to remember a very beautiful young woman who was so cruelly snatched away in unthinkable circumstances. Por fin, la identidad del asesino fue confirmada. El hombre se llamaba Joseph Puška, un trabajador de la construcción de 31 años que se había mudado a Irlanda desde Eslovaquia en 2015. Vivía en la ciudad de Mullingar, en una casa modesta con su esposa y sus 5 hijos. La revelación sacudió a la comunidad. Un hombre de apariencia ordinaria, un padre de 5, era en realidad quien había arrebatado la vida de Aisling Murphy. Esa misma tarde, Joseph Puška fue escoltado al tribunal de distrito de Tullamore. Afuera, la plaza del pueblo estaba repleta. Residentes,
periodistas, estudiantes y colegas de Aisling, todos reunidos, unidos por el dolor y la incredulidad. Después de que Joseph Puska fue puesto bajo custodia, los investigadores comenzaron a reconstruir sus pasos en las horas previas al asesinato de Aisling. Y lo que descubrieron fue escalofriante. Una mujer llamada Anne-Marie Kelly tuvo un encuentro casual con Joseph esa misma tarde, solo unas horas antes de la tragedia. Él iba en bicicleta por el sendero del canal. Cuando Anne-Marie se hizo a un lado para dejarlo pasar, él no lo hizo rápidamente. En cambio, redujo la velocidad hasta casi detenerse. Según Anne-Marie, eso la hizo sentir profundamente incómoda. Menos de una hora después, lo volvió a ver, esta vez caminando junto a su bicicleta, siguiéndola muy de cerca. Podía sentir sus ojos en su espalda, acercándose cada vez más. Al percibir el peligro, Anne-Marie vio a un hombre sentado en una camioneta estacionada cerca y gritó pidiendo ayuda. El hombre abrió la puerta rápidamente y corrió hacia ella, forzando a Joseph a retroceder y huir del lugar. Tras el grito de Anne-Marie que arruinó su plan, Joseph Puska se alejó pedaleando, pero no se detuvo. Durante las siguientes horas, acosó al menos a 3 mujeres más. Cámaras de seguridad captaron a Joseph apareciendo en varios lugares, siguiendo en silencio a distintas mujeres, siempre guardando una distancia calculada, como un depredador que espera el momento perfecto. Y entonces encontró a Aisling Murphy. Los investigadores creen que Joseph Puska no la eligió por alguna conexión personal ni por venganza. No estaba buscando a alguien en particular, simplemente estaba buscando a una víctima. Claramente estaba en una misión de encontrar y dañar a alguien, a cualquiera. Pero lo que heló más a la nación fue esto: Joseph Puska, el hombre que puso a Irlanda de rodillas, era un fantasma. Sin condenas previas, sin señales de advertencia, no aparecía en ninguna lista de vigilancia policial. Aunque una vez confesó ante la policía, cuando llegó el momento de enfrentar la justicia, Joseph Puska lo negó todo. Afirmó no recordar haber admitido nada en el hospital. Volvió a su historia original, que él simplemente intentó salvar a Aisling de otro hombre. Una vez más, Joseph Puska intentó pintarse como un héroe no reconocido. Mientras permanecía bajo custodia, la investigación siguió avanzando y el 13 de junio de 2023 dio un paso más hacia adelante. 5 people appeared in court earlier today charged in connection with the investigation into the murder of Aisling Murphy in January of last year. All 5 were arrested in Dublin yesterday and they appeared before Tullamore District Court. 5 personas más fueron arrestadas y acusadas de delitos relacionados con la investigación del caso de Aisling Murphy. Marek Puska, Lamir Kushka y Lucia Rakova fueron acusados de no proporcionar información crucial a la policía. Mientras tanto, Josina Grenova y Vera Gasiova fueron acusadas de obstruir el arresto o enjuiciamiento de un presunto culpable. Estos cargos generaron aún más indignación pública, no solo por el crimen en sí,
sino porque otros eligieron el silencio o la protección, cuando quizá una vida pudo haberse salvado. El 17 de octubre de 2023, el juicio de Joseph Puszka comenzó oficialmente. Los fiscales presentaron un caso abrumador. Pruebas de ADN de la escena del crimen coincidían con él. Cámaras de seguridad mostraban los movimientos de Joseph mientras acechaba a su víctima. Testigos describieron su comportamiento sospechoso y, lo más condenatorio de todo, su propia confesión en el hospital. Aún así, el equipo de defensa de Joseph Puszka se aferró a una narrativa endeble, que él era la verdadera víctima, que había sido atacado por otro hombre y, cuando recuperó la conciencia, Aisling ya estaba muerta. Que él simplemente había intentado salvarla. Incluso hicieron referencia a declaraciones de 2 corredoras que supuestamente vieron a Joseph intentando detener la hemorragia, presentándolo no como el agresor, sino como un rescatista. Pero si era inocente, ¿por qué huyó? ¿Por qué confesó? ¿Y por qué se encontró su ADN debajo de las uñas de Aisling? Former NHS emergency and intensive care consultant Dr. Johan Grundlig was the final witness for the defence. The jury has heard Mr. Puszka told Gardaí that he killed her, but in his evidence to the court he said he did not recall these conversations. Giving evidence via video link from the UK, Dr. Grundling said he had concerns about whether the engagement by Gardaí with Mr. Puszka on the evening of the 14th of January last year was reliable due to a multitude of factors. Dr. Grundling said Mr. Puszka's recent surgery, the oxycodone medication he was given, the unfamiliar environment he was in and the language barrier cast doubt over his fitness to be interviewed. He said he would have expected medical practitioners to have been consulted before Gardaí spoke to Mr. Puszka and for Mr. Puszka to have been checked for signs of subtle delirium or confusion. The doctor agreed with prosecuting counsel Anne-Marie Lawler that Mr. Puszka had been regularly checked by medical staff during his hospital stay and there was no record of him being disorientated or confused at any point. He also agreed with Ms. Lawler that Mr. Puszka would have had at most just over 8 milligrams of oxycodone in his system at the time he made the confession. De pie ante el tribunal, la fiscalía se mantuvo firme. Llamaron el testimonio de Joseph Puszka vil y despreciable. Él no es un héroe, no es un testigo, y ciertamente no es ningún tipo de buen samaritano. El simple hecho de que se atreva a presentarse como un hombre decente, mientras Aisling quedó tendida allí, en el barro y en su propia sangre, eso es repugnante. In the trial of Joseph Puszka, who is accused of the murder of Aisling Murphy, will hear closing speeches tomorrow. After that, Mr. Justice Tony Hunt will summarise the evidence and the relevant law. They're likely to begin their deliberations on Wednesday. Y entonces, el miércoles 9 de noviembre de 2023, la justicia habló. Tras solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró por unanimidad a Joseph Puszka culpable de asesinato. Guilty of murder after 13 days of evidence and more than 60 witnesses. His story of another unidentified man attacking both him and Aisling before escaping, not believed by the jury. El jurado no le creyó y no necesitaba hacerlo. Cuando se leyó el veredicto, Joseph Puszka permaneció inmóvil, con las manos temblorosas cubriéndole el rostro, sin lágrimas, sin reacción, solo un silencio inquietante, cargado de vacío. El juez Tony Hunt no dudó en nombrar la verdad sobre quién era este hombre. Tenemos el mal en esta sala, ya no queda ninguna duda. Un día de rendición de cuentas llegará para Joseph Puszka. El juez dijo estar totalmente de acuerdo con la decisión del jurado y se mostró contento de que no tuvieran que perder más tiempo con el absurdo disparate inventado por Joseph. No culpó al equipo de la defensa,
Solo estaban haciendo su trabajo, pero reconoció, lo que tenían entre manos era de esas cosas que te dan ganas de vomitar. Describió lo que le sucedió a Aisling Murphy en una frase breve y fulminante. Con solo escucharlo, basta para sentir náuseas. Y debido a lo que el jurado tuvo que soportar, los excusó oficialmente de todo servicio de jurado durante los próximos 20 años. Al salir de la sala, todos se pusieron de pie y estalló un aplauso. El viernes 17 de noviembre de 2023, Joseph Puska fue condenado a cadena perpetua obligatoria, la única sentencia adecuada para lo que había hecho. Ryan, el novio de Aisling, se volvió hacia el hombre que había matado a la mujer que amaba y dijo: «No tienes idea del amor que compartimos. Por tu culpa, nunca podré casarme con mi alma gemela. Por tu culpa, tengo que seguir viviendo sin ella». Y luego su voz se quebró. Sonreíste, no mostraste remordimiento. Eso lo dice todo sobre ti. Eres la encarnación del mal puro. Y cuando llegue tu día del juicio, tal vez vayas al infierno, media hora antes de que Dios se dé cuenta de que estás muerto. Durante todo el juicio, Joseph Puska nunca miró a nadie a los ojos. Ni al jurado, ni a los abogados, ni al juez, ni a la familia de Aisling. Simplemente mantuvo la cabeza baja, como si el mundo a su alrededor no existiera o no mereciera ser enfrentado. El juez Tony Hunt, sereno pero firme, dijo: «Si la ley lo permitiera, una cadena perpetua completa, sin posibilidad de libertad condicional, sería considerada en este caso». Subrayó que, antes de que alguien pudiera siquiera pensar en la posibilidad de liberar a Joseph Puska en el futuro, esa persona tendría que enfrentar una verdad inquebrantable. Aún no sabemos por qué mató a Aisling Murphy. Nunca ha mostrado remordimiento. Nunca ha mostrado una pizca de empatía. En cambio, han sido mentira tras mentira tras mentira. Inmediatamente después del juicio, Joseph Puska fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, colocado en una celda cubierta y aislada bajo vigilancia las 24 horas. Una fuente reveló que durante el juicio, Puska intentó quitarse la vida, y en prisión, los demás reclusos saben exactamente quién es. Dicen que encontrarán la manera de hacerle una visita. Aún así, la familia de Joseph Puska insiste en que es inocente. Una negación que persiste, una verdad fría y brutal, y una pregunta inquietante, sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué fue asesinada Aisling Murphy? I would like to pay tribute to Aisling's family. Her mother Kathleen, her father Ray, her sister Amy, brother Cathal, and indeed her boyfriend Ryan. The courage, the dignity, the resilience and the strength that they have shown during this ordeal has been exemplary. I want to assure them on behalf of An Garda Síochána that we will continue to support them going forward and give them all the support we can where necessary. At this moment in time, and on behalf of the Murphy family, I would like to take this opportunity to express our deep gratitude to all of our family, friends and community for their unwavering support since our Aisling was stolen from us 22 months ago on the 12th of January 2022. From day one, the outpouring of love and support was felt in abundance from the Irish people, both on a national and international level. She was not only an integral part of our family, but she was also a huge shining light in our community, a community in which, year in, year out, she gave back to as best she could. Words cannot express the gratitude to all members of An Garda Síochána who conducted and pieced together a robust and thorough investigation. We wish to formally thank the prosecution legal team, Justice Hunt,
and also our family liaison officers, Sergeant Lucy McLaughlin and Detective Garda Alan Burke. We'd like to also thank the Victim Support at Court team, who are always there for us, always waiting to help us at any given moment. We would like to also thank the members of the jury for reaching this verdict. Sitting through the harrowing evidence of this trial was not an easy task, and we'll be forever grateful for their patience and resilience throughout this incredibly difficult process. It is simply imperative that this vicious monster can never harm another woman again. Thank you. La muerte de Aisling Murphy no solo rompió el corazón de su familia, sacudió a toda una nación. Desde una pequeña comunidad unida en Tullamore, el dolor se extendió por toda Irlanda y mucho más allá de sus fronteras. La gente salió a las calles, encendió velas y se abrazó en silencio, como si todos lloraran una pérdida personal compartida. Aisling se convirtió en un símbolo de lo que nunca debió haber pasado. Un símbolo del dolor que las mujeres y niñas todavía sufren en un mundo que debería ser más seguro. Había comenzado una conversación nacional sobre la educación en seguridad, la violencia de género y cómo nosotros, como sociedad, debemos actuar. No solo después de que ocurre una tragedia, sino antes. Nombres como Sarah Everard, Reino Unido, Anna Kriegel y Jill Mayher, Irlanda y Australia, ahora son recordados junto a Aisling Murphy. Cada caso, horrible, cada dolor, inconmensurable. Pero a veces, ciertas tragedias atraviesan el corazón de una nación, porque la injusticia es tan innegable y la pérdida tan profunda. El novio de Aisling, Ryan, dijo una vez algo que hizo llorar a muchos. La parte más difícil es: tendré que recordarla por más tiempo del que alguna vez pude pasar con ella. Su hermana Amy dijo: estamos atormentados por una pesadilla de la que no podemos despertar. Aisling siempre estuvo para todos, pero nadie estuvo allí cuando más nos necesitó. Como su hermana mayor, no pude protegerla cuando estaba viva. Todo lo que puedo hacer ahora es proteger su memoria. Y como familia, lo harán. Como país, Irlanda lo hará. Y como seres humanos, debemos hacerlo. No porque podamos deshacer el pasado, sino porque al menos podemos evitar que vuelva a ocurrir. Gracias por acompañarnos en esta historia tan estremecedora. Si deseas apoyar al canal y ayudarnos a seguir compartiendo historias poderosas, emotivas e importantes, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. Realmente marca la diferencia y estamos profundamente agradecidos por tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia, donde otra verdad espera para ser descubierta.